Ahora el turno del doctor José María de Francisco Olmos, al que doy la palabra. Organizado este magnífico evento, y esta pequeña comunicación va a versar sobre la relación de el príncipe de Talleyrand con el Toisón de Oro español, hay que decirlo claramente. Va a tener en general dos partes o tres. En la primera parte comentaré un poco la importancia que para los franceses, en este caso el 18 y el 19, tenía el Toisón español. Luego un poco la supervivencia de Talleyrand a lo largo de todos los eventos políticos, es el gran superviviente, que recibió numerosísimas condecoraciones, pero lo importante de todo es cómo las usaba, qué precedencia las daba y cómo se va a ver que el Toisón de Oro español era su preferido, junto, obviamente, a las distinciones francesas. Lo primero que hay que decir es que en el siglo XVIII, en Francia, el Toisón de Oro se consideraba prácticamente, lo era una orden dinástica de los Borbones de España, y era la única que aparecía en el almanaque real francés, junto con las propias del país. Los únicos caballeros de órdenes de otros países que aparecen en el almanaque real francés anterior a la Revolución son los caballeros del Toisón de Oro, con lo cual ya se daba idea de esa preponderancia que en Francia tenía. Pero no solo eso, vamos a ver que desde Luis XV la única orden que utilizan junto a las francesas los reyes es el Toisón. De hecho, casi lo usan de forma permanente y conjunta, lo cual le da un prestigio muy grande dentro del periodo. Aquí tenemos a Luis XVI en diversos retratos donde siempre aparece con las órdenes francesas y con el Toisón. Aquí tenemos también al conde de Provenza, justo antes de la Revolución, de nuevo con los dos collares, y después de la Revolución, en su consagración como rey posterior a la caída de Napoleón, de nuevo aparece en su gran traje de ceremonia con las dos órdenes, con el Toisón y con Espíritu Santo, que es un poco lo mismo que vemos con Luis XV. Por tanto, con esto ya vemos que en la Francia pre-revolucionaria y post-revolucionaria, donde ya las condecoraciones de todos o las órdenes de todos los grandes países europeos van a estar muy presentes, el Toisón ocupa un lugar muy, muy principal. Pasando ahora a nuestro protagonista, a Carlos Mauricio de Talleyrand-Périgord, para mí, ya digo, una figura clave, magnífica, el gran superviviente de la época. Ahí pongo un poco los cargos o lo que era antes de la Revolución con sus armas como obispo. ¿Qué ocurrió a partir de este momento? Pues a partir de este momento es la Revolución Francesa y vamos a ver a Talleyrand siendo protagonista principal prácticamente de casi todos los periodos. Y he intentado buscar imágenes de cada uno de ellos. Este es un cuadro poco conocido donde se celebra la fiesta de la Federación el 14 de julio de 1790. Ahí se ve en primer plano a Lafayette, pero el obispo que está en la celebración, vestido de obispo, por supuesto, es nuestro obispo Talleyrand. Durante el durante el terror va a desaparecer, se va a ir a Londres y a Estados Unidos, va a vivir bastantes años en Estados Unidos y después del terror volverá y en el directorio será ministro de Asuntos Exteriores, de Marina y Colonias y ya a partir de ese momento ocupará todos los cargos posibles que piensen ustedes. Ahí fue ministro de Asuntos Exteriores hasta 1807, cuando decidió Napoleón que los que ocupaban determinados cargos honoríficos y en la corte no podían también tener cargos en el ministerio y por tanto lo dejó. Fue gran chambelán de Francia, obviamente gran águila de la Legión de Honor, príncipe de Benevento, senador, gran dignatario del imperio y vicegran elector del
7 al 14 y Gran Collar de la Legión de Honor. Ahí tenemos su escudo de armas como príncipe de Benevento y gran dignatario del imperio. Durante este periodo le vamos a encontrar siempre presente en los grandes acontecimientos. Ahí estamos en la coronación de Napoleón, como aparece ahí. Y durante el periodo napoleónico, siendo ministro de Asuntos Exteriores y no siéndolo, en ese intento de Napoleón de que el intercambio de condecoraciones fuera un método de alianza con los países amigos, pues Talleyrand va a recibir condecoraciones prácticamente de todos los estados europeos. La Orden del Águila Negra y Roja de Prusia, la Orden de San Andrés con las subsidiarias, con Alexander Nevsky, con Santa Ana, la de San Huberto. Bueno, ahí tienen todas, la mayoría de las que recibió durante el periodo napoleónico. Pero unas cosas es las que recibiera y otras las que usaba. Realmente hay poquísimas representaciones con Talleyrand utilizando órdenes no francesas. Existe un grabado, como ven ahí, donde aparece con San Andrés, además de las órdenes francesas. Y posteriores, son cuadros posteriores que hablan de hechos de época napoleónica. Le encontramos luciendo de nuevo San Andrés en estos dos cuadros que tratan sobre la paz de Tilsit, la relación de Erfurt y luego en 1808 cuando hay una relación diplomática concreta. Y Talleyrand aparece luciendo esas insignias. ¿Las lució de verdad en esos actos? No lo sabemos, estos cuadros son posteriores y son recreaciones, pero lo que sí podemos decir es que durante el periodo napoleónico solo aparece, obviamente con la Legión de Honor, y en estos tres casos que ven, que hemos visto, junto a San Andrés de Rusia, probablemente pues, la orden que podía compararse en Europa a las que tenía. Durante la Restauración, pues de nuevo nuestro gran superviviente fue de todo: presidente del Gobierno provisional, ministro de Asuntos Exteriores, presidente del Gobierno del Consejo de Ministros, gran chambelán de Francia. Se le dio, al perder el título de Benevento, se le dio el título personal de príncipe y duque de Talleyrand, par de Francia, caballero del Toisón en el 14, del Elefante en el 15, de San Esteban de Uría en el 15, del Espíritu Santo en el 20. Es verdad que a partir de los años 20 la presencia de Talleyrand en la política activa es bastante menor, pero él sigue siendo importante en determinados aspectos, como luego veremos. Sobre la importancia que él da a las condecoraciones y a su uso y a su orden, lo mejor es ver los documentos oficiales, porque una persona puede tener todos los títulos que quiera, todas las órdenes que quiera, pero importante es el uso que las da y cómo él las entiende para él. Aquí vemos, yo creo que su gran contribución al final de la época napoleónica, que fue el primer Tratado de París. En ese primer Tratado de París, fijémonos cómo él aparece todavía como príncipe de Benevento, obviamente no había perdido todavía el principado, gran águila de la Legión de Honor, lógico, la orden francesa, napoleónica, aunque él ya está al servicio de Luis XVIII, y luego gran cruz de la Orden de Leopoldo, caballero de San Andrés y de las órdenes del Águila Negra y del Águila Roja. Es decir, tengo que hacer la paz con los tres grandes poderes que vienen a París y pongo las tres condecoraciones de los tres grandes poderes que yo tengo. Y no coloco ninguna más de todas las que tengo. Es simplemente el etcétera. Por tanto, ahí ya nos da una idea de el orden que él daba a las condecoraciones. Esto es justo en ese momento, que a mí me parece muy interesante. Ahí le dan la orden del elefante y ahí ven el escudo del príncipe de Benevento recibiendo la orden del elefante, pero junto a él los ingleses, que prácticamente bueno, no le dieron nunca ninguna condecoración y además no les caía especialmente bien, es la caricatura tal vez más famosa de Talleyrand, ya digo de abril del 15, donde se dicen quién es Talleyrand. Es el obispo, es el que aclamó a Napoleón, es el que aclamó a Luis XVIII, al cónsul, a la libertad. ¿Quién es Talleyrand? El hombre de las 6 caras o de las 1000 caras. Cualquiera podría ser.
Por tanto, desde las islas se le veía así, como el hombre de las mil caras y como con todas las condecoraciones o los oficiales o los uniformes que podía llevar, dependiendo de lo que pensaran de él, junto a las otras grandes potencias que le veían como, las potencias continentales, que le veían como un estadista con el que había que contar siempre. Si antes hemos visto la coronación de Napoleón, donde él estaba presente, esta es la consagración de Carlos X, donde él de nuevo está en primer plano. Por tanto, le vemos que servidor de Francia independientemente de los gobernantes de Francia. Y aquí vemos el final de la Restauración, Carlos X y el conde de Berry, de nuevo para que vean que junto al Espíritu Santo lo único que usan es el toisón, independientemente de que ya tenían muchas otras condecoraciones dadas por los distintos países de Europa. Para ya terminar con esta pequeña introducción, decir que la mujer de Talleyrand, también en 1825, estamos viendo estas fechas, va a recibir la Orden de María Luisa dentro de la magnífica relación que siempre Talleyrand tuvo con la corte española. Y ahora ya nos vamos a centrar en el tema de Talleyrand y el toisón. Cuando se produce esa primera aproximación de Napoleón, que da orden a su ministro de Asuntos Exteriores, a Talleyrand, de que escriba a todas las cortes europeas para hacer el intercambio de condecoraciones, y ya esto lo he comentado y lo tenemos escrito en otros lugares, el toisón es especial. Todas las otras condecoraciones europeas, Prusia, Baviera, Gürteme, todas las que queramos, Napoleón, las portuguesas, Napoleón decide, te voy a dar 5, tú me das 5, y yo decido qué 5 personajes de mi corte lo van a recibir. Normalmente un miembro de su familia, luego 2 ministros, 2 mariscales, más o menos, pero era un reparto que él hacía incluso cuando los portugueses dicen, nos gustaría dar una condecoración a Talleyrand, él dice, no, he decidido que ninguno de mis súbditos pueda tener más de 2 condecoraciones extranjeras, algo que mantuvo un mes, luego ya lo quitó. En el caso del toisón, Napoleón decidió que los únicos franceses que podían tener el toisón español fueran miembros directos de su familia, nada más. De nuevo, una idea del prestigio que el toisón tenía dentro de Francia, indicando que solo miembros de la familia imperial podían tenerlo. Digo esto porque Talleyrand intenta gestionar un toisón extra para él, hablando con Godoy. La corte española decía todo que sí, con lo cual no había ningún problema, pero desde París se le dejó claro que no iba a recibir un toisón en ese intercambio de condecoraciones de 1805. Y cuando hubo otros posteriores, al príncipe Eugenio, por ejemplo, o a Murat, se dejó claro que no iba a haber un toisón para Talleyrand. De hecho, y esto es una cosa poco conocida, el toisón de Murat nunca fue oficial en Francia. No le dio permiso a Napoleón nunca para lucirlo en Francia. Aparecía en la guía oficial de España y, sin embargo, en el almanaque imperial no aparecía. Porque para lucir una condecoración en Francia, como en otros muchos países, se necesita el permiso expreso del emperador en este caso. Y nunca se lo dio a Murat. Por tanto, Murat llevó el toisón en cuadros que se hace como rey de Nápoles. Pero en sus cuadros como gran dignatario francés o como miembro de la familia imperial no le vamos a encontrar nunca con el toisón. Aquí vamos a encontrar a Talleyrand a partir de 1808 como el anfitrión de los príncipes españoles en el exilio, que van a estar en el castillo de Valencé, que es propiedad personal de Talleyrand. Conocemos las buenas relaciones que él tuvo con los príncipes, no tanto el día a día, pero por cartas posteriores y por documentos que luego veremos, donde Fernando VII agradece a Talleyrand no solo el haberle servido de anfitrión, sino los consejos y comentarios que le dio durante ese periodo.
Por tanto, es en este momento donde va a empezar a fraguarse la concesión del Toisón de Oro español. Es más, la fecha es 31 de mayo de 1814, es decir, nada más Fernando VII volver a España, tomar posesión, etcétera, va a dar, obviamente, condecoraciones, órdenes a sus partidarios. El Toisón de Oro se lo iba a dar, sí o sí, a los 3 grandes aliados, el zar de Rusia, el rey de Prusia y el príncipe regente de Gran Bretaña. Lógico, los 3 vencedores les doy el Toisón. De una forma, bueno, ya saben, el Toisón era solo para católicos, pero bueno, en este momento él decide que se convierta más o menos en una condecoración para supernumerarios no católicos, que serían estos. De hecho, el príncipe regente de Gran Bretaña no llegó a recibirlo porque el emperador de Austria se adelantó y se lo dio. Y como no se podían tener los 2 toisones, pues al final hubo que cambiarlo por la orden de Carlos III para el príncipe regente. Pero junto a estos 3 se lo dio a Talleyrand. Es decir, de nuevo veamos la consideración en que Fernando VII tenía a Talleyrand en estos momentos. Se lo da antes que a sus primos. No había recibido ningún Borbón francés el Toisón, obviamente, desde la caída de la dinastía en España. Pero Angulema, es decir, el nuevo Delfín, y Berry no lo van a recibir hasta después. Por tanto, el primer francés que recibe el Toisón de parte de Fernando VII no van a ser su familia, sino que va a ser Talleyrand. Y desde este momento, bueno, aquí tengo la carta de concesión al príncipe que le envía el duque de San Carlos, donde, como ven, el billete de la derecha es muy cortito, es simplemente la concesión, pero en el otro, en la carta que el duque de San Carlos le escribe a Talleyrand, explica más y deja muy claro el agradecimiento personal que el rey tiene hacia él. De nuevo cita el caso de Valencia. ¿Cuál es el siguiente gran documento oficial que firma Talleyrand por su cargo? Pues es el acta final del Congreso de Viena. Todos sabemos que es la Europa del Congreso. Pues en la Europa del Congreso, la primera referencia a una orden no francesa pasa a ser el Toisón. Añade la Cruz de San Esteban, que se la acababan de dar también, ya lo hemos visto, mantiene San Andrés, mantiene Águila Negra y Roja, mantiene el Elefante, que se le han dado también, San Huberto, que era antiguo, Corona de Sajonia, la de San José, recuerden, en origen Würzburgo, pero luego Toscana, la Orden del Sol de Persia, es decir, alguna extravagante, pero veamos cómo ha cambiado el orden. El primero es el Toisón, y esto no es por el poder de la nación que te lo ha dado, porque todos sabemos que en el Congreso de Viena España ni pinchó ni cortó. Todos sabemos quién pinchaba y cortaba, y desde luego no eran los españoles. Y sin embargo, él coloca la primera, la orden del Toisón. Nos vamos casi a su último documento público, los tratados que hicieron, no la creación, pero sí el control y la seguridad del nuevo reino de Grecia, en 1832. Pues de nuevo, ahí ya con su título de príncipe y duque de Talleyrand, par de Francia, embajador, Gran Cruz de la Legión de Honor, caballero del Toisón. Luego ya solo coloca San Esteban de Hungría, San Andrés y el Águila Negra. Por tanto, vemos que desde que recibe el Toisón hasta su última referencia pública oficial, siempre lo coloca como primera orden en su protocolo, digamos. Y luego le dieron más, recibió la Orden de San Salvador de Grecia, obviamente por este tratado, recibió la Gran Cruz de la Orden de Carlos III y la Gran Cruz de la Orden de la Concepción de Villaviciosa, los dos en el 34. Veamos fechas. 34, estamos viendo cómo en Portugal y como en España entran las 2 reinas niñas contra sus tíos absolutistas, y cómo desde Francia y desde Inglaterra se crea la cuádruple alianza, entre comillas liberal,
para parar estos intentos absolutistas. De nuevo, Talleyrand es una de las personas que muñe, digamos, o que crea esta coalición. Y en recompensa, los gobiernos español y francés le van a dar estas condecoraciones. Como vemos, hasta su muerte, o prácticamente hasta su muerte, va a ir recibiendo una condecoración tras otra, pero él las que utiliza son las que hemos visto. Y sobre todo, lo que quiero que vean ahora, porque es una cosa menos conocida, tal vez, es cómo aparece el toisón en las representaciones artísticas de Talleyrand. Hemos visto, obviamente, los documentos oficiales, que su parte la redacta él, y está claro. Pero lo más cercano es cómo me represento yo para mi casa o para otro sitio, en miniaturas, en cuadros, etc. Pues ahí vamos a ver cómo apreció tanto al toisón que falsificó sus cuadros y los colocó el toisón años después de hacer esos cuadros, lo que indica la importancia. Vamos a ver varios de estos retoques, en especial 3. El famosísimo cuadro que todo el mundo conoce de Talleyrand y que si alguien entra en Wikipedia o tiene que poner una foto de Talleyrand, se pone ese, es el cuadro de Gerard, que se hace en 1808, que está en el Metropolitan, que se hace además precisamente cuando él deja de ser ministro de Asuntos Exteriores. Como dejo el cargo de ministro de Asuntos Exteriores, pues me hacen un cuadro, tal. Luego, una curiosa miniatura antigua, de 1795, y por último, una referencia post-mortem. A la muerte de Talleyrand en el 38, Luis Felipe, el rey Luis Felipe, ordena hacer un busto de Talleyrand en homenaje a él, ¿no? Y vamos a ver qué se coloca en él. Bueno, aquí tenemos el famosísimo cuadro de Gerard. Este no es el cuadro, obviamente, es un grabado, donde se ve Talleyrand sentado, llevando, pues, la Legión de Honor, obviamente, la Legión de Honor napoleónica. Estamos en 1808, fecha de realización del cuadro. Pero ¿cómo es el actual cuadro que está en el Metropolitan? Pues con toisón. Con toisón y Legión de Honor napoleónica. Si alguien no conoce estas cosas y es solo un historiador del arte, pues se volvería loco el pobre. Porque esto, obviamente, se tienen datos, se tienen todo lo que se quiera de este cuadro. Absolutamente, rapidito, absolutamente conocido. Y te encuentras que un cuadro de 1808 tiene una condecoración que recibió en 1814. Esa es la realidad. No pasa nada. La realidad es que el dueño del cuadro dijo que me la pongan. Ya está. Lo único que hay que hacer cuando hagas el comentario del cuadro, obviamente, es decirlo, porque si no, no das toda la información. Aquí tenemos el original del grabado y el cuadro tal como está ahora, en primer plano, para que lo veamos. Esta segunda es la imagen de Talleyrand durante la Restauración. Claro, durante la Restauración la Legión de Honor se ha mantenido, y él, claro, mantiene la Legión de Honor, y le han dado pues lo más alto de la Restauración francesa, el Espíritu Santo, y ahí aparecen las dos placas. Junto a las dos placas, Espíritu Santo y Legión de Honor, toisón, nada más. Esta miniatura datada, 1795, pero le añadió el toisón. Le gustaba, él quería verse con el toisón. Y por último, terminamos con el famoso busto que les comento, donde aparece con solo la Legión de Honor, modelo, obviamente, Luis Felipe, y el toisón. En Valencé existen un montón de condecoraciones de Talleyrand, pero tal vez lo más divertido sea que él tenía las 3 placas de la Legión de Honor, de los 3 periodos donde él estuvo, y que se retrata con las 3. Y ya termino, los 5 minutos, el toisón traspasado. Cuando muere Talleyrand, hay una carta del primer ministro, del conde de Molé, al embajador, entonces en París, el marqués de Espeja, donde le dice que el rey Luis Felipe, en homenaje de nuevo, en recuerdo de Talleyrand, pedía a la reina
que el toisón que había sido del príncipe de Talleyrand fuera para el heredero del príncipe de Talleyrand, el duque de Valencia. Y no hubo ningún problema. La reina Isabel, bueno, en este caso la reina regente, concedió que el toisón de oro que tenía el príncipe de Talleyrand fuera traspasado a su hijo y heredero, un joven bastante joven, nació en 1811, y como heredero de él, pues aparece. Pero en la concesión aparece que se le da por los méritos de su tío y por las gracias y por todo lo que había hecho a favor de mi bien amado esposo Fernando VII y de mi hija, la reina Isabel II. Y hasta su muerte, bueno, aquí tenemos los datos del toisón, y hasta su muerte, Napoleón Luis, el duque de Valencia, va a lucir el mismo toisón que tuvo su tío y que permaneció en la familia Talleyrand pues desde 1814 a 1898. Y muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias y muy especialmente por ser tan riguroso con el tiempo. Pasamos al siguiente ponente. Bien, pues la siguiente comunicación es a cargo del doctor Manuel Ladrón de Guevara y Sassi.